Pues damos oficialmente la bienvenida a Juan Carlos, aquí a Tecnomatrix y a Captura nuestras instalaciones. Hace tiempo que te seguimos, tanto a ti como a Dani, compañero de estudios y desde hace años, y la verdad es que estáis haciendo un trabajo que, vamos, envidiable. Se ve ahí la pasión y se ve el querer hacer y transmitir lo que estáis transmitiendo, ¿no? Y bueno, pues creo que es una buena oportunidad para que también nos deis un punto de vista y aprovechemos este momento para dar un poco a conocer más el trabajo que estáis haciendo. Yo a todos les he ido machacando bastante con todas las hazañas que ha hecho Dani nadando y bueno, pues la verdad es que como me gusta mucho, pues intento también aportar el granito de arena, ¿no? Y nada, como yo soy muy poco futbolero, yo le cedo la palabra a mi hermano Nacho, que él sí que, a pesar de ser del Español, es futbolero. Aparezco la pelota, aparezco la pelota y... Todo no puede tener bueno, ¿no? Pues, bueno, supongo que mucha gente conoceréis a Juan Carlos Unzué. Os haré un poco de resumen. Quería prepararme pero al final he pensado que voy a improvisar y a lo mejor me equivoco con algún dato o algo. Estamos como en casa. Pero Juan Carlos tiene un palmarés deportivo como jugador y como entrenador espectacular, empezando por una final de Mundial Juvenil, que creo que contra Rusia. 85, no, contra Brasil en Rusia. Contra Brasil en Rusia, que quedaron finalistas, subcampeones, y luego, bueno, tiene una trayectoria pasando por el Osasuna como jugador, por el Sevilla creo que es donde más años jugó, Tenerife, en el Barcelona jugó algunos partidos, estuvo media temporada, y luego como entrenador, pues tiene una trayectoria ya como segundo entrenador de Luis Enrique, con una Champions a la espalda, Celta de Vigo, Osasuna también, ¿estuviste como entrenador? No, entrenador no. Entrenador en Girona. En el Girona fue la última época. En el Numancia mi estreno como primer entrenador en segunda división, sí. Sí, sí. Y tiene, bueno, pues ya lo veis, que solo le falta haber jugado en el Español para estar ahí en el top. En lo más alto. Admirable. Es una persona que, además, si alguien lo ha seguido, declaraciones, nunca se le ha podido sacar una palabra fuera de sitio y ha sido espectacular y ejemplar. A raíz de esto, como comentaba, la última etapa es en el Girona, si no me equivoco, y en ese momento a Juan Carlos le detectan ELA, que es, bueno, una enfermedad que no sé si todo el mundo conoce, pero gran parte de lo que está haciendo él ahora es por eso, porque mucha gente no la conoce. El nombre es esclerosis lateral amiotrófica, creo, de ELA, y es una enfermedad neuromuscular que lo que hace es que los músculos no dejen de recibir los estímulos y se acaban atrofiando ciertas extremidades dependiendo qué tipo de ELA, creo que hay diferentes tipos y tal. A raíz de ese momento, Juan Carlos, pensar que es una enfermedad que se diagnostican 2 o 3 personas al día en toda España, y en España igual hay 4.000 y pico de personas. Realmente es una enfermedad muy minoritaria, 2 por cada 100.000 habitantes, un ratio así, y de alguna manera muy maltratada socialmente y incluso me atrevería a decir por la sanidad, porque no lo consideran como la enfermedad que es. Es una enfermedad totalmente terminal en la cual habitualmente la gente acaba durando entre 2, 5 o 6 años, exceptuando, por ejemplo, Stephen Hopkins tenía esta enfermedad, pero creo que tenía una variante que se ha podido estirar más, y también es cierto que el hombre tenía unos medios que no todo el mundo tiene. Desde el momento en que le detectan la enfermedad, Juan Carlos salió, dio una rueda de prensa de una manera admirable y dijo: mira, hasta aquí ha acabado mi etapa deportiva, a partir de ahora voy a empezar otra etapa, que es a luchar contra el ELA o ayudar a la gente que está como yo y que no tiene estos recursos. Hay mucha gente que no tiene recursos para tirar adelante con esta enfermedad.
Es una enfermedad de la cual te haces dependiente de otras personas y no todo el mundo puede tener a su cargo continuamente a una persona que le está ayudando. Desde ese momento Juan Carlos decide dedicar los últimos años de su vida a ayudar por esta causa. Y solo esto le da ya un valor enorme. Nosotros este año queríamos hacer esta actividad de llamémosle coaching, llamémosle como queramos, pero sí que a raíz de Xavi, que es amigo de Dani, conocimos un poco la historia. Yo por desgracia lo había vivido en mi familia, también lo hemos vivido de cerca y sabemos lo que es, y queríamos colaborar con esto. Y encontramos un símil con Tecnomatrix en este momento, y es que estamos en una época, como todos los compañeros saben, muy jodida en la automoción. Diría que cuando vemos los medios de comunicación, toda la época del COVID, no se está haciendo, se ha hablado mucho de hostelería, se ha hablado mucho de turismo, pero siendo el segundo fabricante de Europa de coches, de automoción, creo que no se le está dando la importancia que realmente está teniendo en el sector, y lo mal que lo estamos pasando los que nos dedicamos a esto. Y aquí ves un poco la similitud de que, bueno, pues hay que hacer ver las cosas también, y es lo que hace Juan Carlos. Oye, aprovecho que soy una persona mediática para poder visualizar, que la gente pueda ver lo que ocurre e intentar ayudar con esto. Y aparte de esto vimos que, bueno, que la gente de Tecnomatrix está haciendo un esfuerzo monumental, están aguantando como jabatos, lo están pasando mal económicamente, laboralmente, y bueno, yo creo que tú eres una persona excepcional para poder dar ánimo, para poder echar para adelante y para poder decirles, venga chicos, que esto se pasa, hombre, y tiraremos para adelante y vendrán épocas mejores. Y la idea un poco de todo era esto, de traeros a Juan Carlos y que os pueda explicar un poco su manera de ver la vida ahora. Y cómo, bueno, cómo se afrontan los problemas y cómo podemos tirar para adelante. Pues nada. ¿Sí? Bueno, vamos, todos bien. Vale, bueno, primero buenas tardes a todos y todas. Para mí es un placer poder, bueno, pues sentir que hay gente que me quiere escuchar, lo digo con toda sinceridad, ¿no? Tengo otro. ¿Sí? ¿Hace falta? ¿No? Vale. Entonces, como os decía, me resulta a veces, es verdad que vengo de un sector donde me he sentido escuchado, donde tienes muchas veces que explicar lo que ha pasado en el terreno de juego, no se me hace raro hablar y transmitir, pero bueno, ahora estás transmitiendo o estoy transmitiendo de otra manera, ¿no? Otra causa, otro problema diferente al que había tenido en toda mi vida, ¿no? Entonces, primero deciros que es un placer estar aquí y que me gustaría que esto no sea exclusivamente un monólogo, me gustaría que os implicaseis también y sobre todo que cualquier pregunta en cualquier momento que tengáis duda que queráis hacer, estaré encantado de contestaros. Dicho esto, bueno, yo he hecho algunas charlas y tengo, vamos a decir, un esquema de lo que quiero decir a través de experiencias personales que yo he tenido, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero en este caso, viniendo con el coche, he pensado, lo vamos a hacer a la carta. Y lo que os voy a pedir es realmente que me digáis de qué quieres o de qué queréis que hablemos. Que hablemos, porque en definitiva yo, si hay mucho futbolero o futbolera, puedo hablar de fútbol. Es verdad que la mayoría de las experiencias que vais a escuchar tienen un trasfondo y una experiencia personal a través del deporte, del fútbol, pero en el fondo podemos hablar de la vida, podemos hablar de problemas, podemos hablar de lo que vosotros queráis. Entonces, sí que es verdad que ha hecho una introducción de lo que es un poco esta enfermedad, y lo primero que me gustaría es haceros una pregunta. ¿Cuántos de los que estáis aquí conocéis o sabéis más o menos lo que es la ELA? ¿Sí? A ver, ¿cuántos sentís que tenéis un conocimiento más o menos razonable de la enfermedad?
Sí, sí, levanta la mano, por favor. ¿Cuántos? A ver, cuento por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Minoría también, ¿no? A pesar de que ya llevamos también, pues año y pico, pues también estando mucho más tiempo en los medios y explicando, porque nos están dando ese espacio y ese tiempo los medios de comunicación para poder hacerlo. Y no solamente yo, sino otros compañeros, y la ELA también explicada desde otros ámbitos, desde el médico, desde la investigación. Y creo que esta es la base, ¿no? Porque sinceramente yo siempre he pensado, no es de ahora, que en este mundo hay muchísima más gente buena que gente mala. Es verdad que la gente mala hace mucho ruido y que a veces incluso les damos un altavoz, yo creo, excesivamente grande. Pero yo creo mucho en el ser humano, ¿no? Y lo que estoy comprobando es que hay muchísima gente que nos quiere echar una mano, que nos quiere ayudar en el momento que tú les informas de qué es la enfermedad, de cuáles son sus consecuencias y sobre todo ya se quedan impactados o os quedáis impactados cuando explicamos cuál es la realidad de la mayoría de los pacientes de ELA en nuestro país, ¿no? Entonces, yo si me permitís, os voy a explicar un poquito más que esa introducción que ha hecho Nacho, y os diría que esta, como ha dicho Nacho, es una enfermedad neurodegenerativa que lo que vamos a decir, causa es una atrofia muscular. Como veis en mi caso, lo que están afectadas, voy en la silla de ruedas ya, son mis piernas, mis brazos y mis manos hasta el día de hoy. Pero hay una variedad muy grande. Dentro que es una enfermedad minoritaria, es curiosamente muy variable en cuanto a síntomas. A la que yo tengo le llaman espinal en algunos sitios y hablan también de la vulvar, que es la que empieza, vamos a decir, generando unos síntomas y una limitación en lo que es todo lo cercano al cuello, donde están implicados los músculos que nos dan la posibilidad de hablar, la posibilidad de deglutir y en un momento dado la posibilidad de respirar. Todos esos músculos se ven afectados. Normalmente las personas que tienen la ELA vulvar de inicio suelen estar, o la esperanza de vida suele ser más corta. También es curioso, y yo no lo sabía incluso a los meses de estar diagnosticado ya de esta enfermedad, que hay mixtos. He conocido compañeros que, por ejemplo, tienen afectado el habla, tienen afectado los brazos, y Miguel Ángel, el de saca la lengua, que lleva ahí su sudadera, este compañero vuestro, es un caso de ellos, ¿no? Entonces tiene por una parte afectados los brazos, no tiene afectados, no demasiado claro, las piernas, con lo cual se puede movilizar, pero tiene afectado el habla. Entonces, bueno, es una enfermedad muy curiosa, por llamarlo de alguna forma relativamente respetable, ¿no? Curiosa. Claro, ¿qué ocurre? Que esta es a día de hoy una enfermedad sin cura, sin tratamiento y con una esperanza de vida entre los 2, 3 y 5 años, esperanza media más o menos, ¿no? Yo llevo desde los primeros síntomas ya 4 años. Llevo 2 años y medio ya, un poquito más, desde el diagnóstico. Eso en esta enfermedad, como podéis comprender, es mucho tiempo ya, ¿no? Es cierto y parece que se está corroborando, se está confirmando que, como me dijo el doctor Rojas, que fue el doctor que me dio el diagnóstico, la primera opinión, mi ELA parece que tiene una progresión lenta y estoy tratando de aprovecharla al máximo, sin ninguna duda, ¿no? Vamos a decir que a este problema de ser una enfermedad desconocida, de ser una enfermedad sin cura y con esa esperanza de vida, el problema añadido es el que se encuentran también otras enfermedades y algunas circunstancias muy específicas exclusivamente de esta enfermedad. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, todo el tema burocrático, administrativo, relacionado con la ELA es como la mayoría de cualquier otro enfermo o cualquier otra persona que en un momento dado tiene que ir a pedir una incapacidad, una discapacidad o una dependencia. Pero claro, yo digo, joder, no es suficiente estrés saber que tienes una enfermedad sin cura y que tienes una esperanza de vida entre 3 y 5 años para que le añadamos, por temas burocráticos y administrativos, después de un tiempo normalmente
importante anterior al diagnóstico, hace falta sumarle un estrés mayor a ese ya, el que te genera, pues eso, que de pronto han tardado, en mi caso, por ejemplo, los doctores 1 año y medio en diagnosticarme, desde los primeros síntomas. ¿Por qué tardan tanto tiempo? No es un problema de que tenemos malos neurólogos, no, para nada, al revés. Esta es una enfermedad que se acaba diagnosticando a través de descartar que son otro tipo de enfermedades o que no son otro tipo de enfermedades. Y imaginaros, claro, un neurólogo, un doctor, lo que se asegura muy bien es el día que te dice que tienes ELA, porque en el fondo te está dando una sentencia de muerte, que todos la tenemos. Pero en nuestro caso vamos a decir que en un momento dado es como que te acotan y te dicen, claro, oye, ojo, que tienes esta enfermedad y que posiblemente va a pasar esto y no tienes mucho tiempo. Entonces, ¿por qué desconfiamos? Nos hemos cansado ahora de la pandemia, resulta que para la foto queda muy bonito ir a los sanitarios y salir a las 8 de la tarde y aplaudirles y tal. Y resulta que después llega un neurólogo que le ha costado tanto tiempo el diagnosticar esta enfermedad, ya se ha asegurado al 100% de que es, y tienes una necesidad de pasar por un tribunal médico para que te den esa incapacidad o esa discapacidad que te corresponde. ¿No sería más fácil bueno, pues solucionar o cambiar las leyes y que de forma automática esos diagnosticados por ELA puedan tener ya su discapacidad o su incapacidad o su dependencia de forma automática el día del diagnóstico? Imaginaros cualquiera que en un momento dado, y no son muchos, pero hay casos, yo hubiese podido seguir siendo entrenador si hubiese querido, pero decidí tomar este camino. Hay personas que por su enfermedad, por los síntomas y por el tipo de trabajo que hacen, que les gusta y siguen, vamos a decir, un tiempo trabajando, mientras la enfermedad te lo permite. Entonces, esa persona que en un momento dado tuviese de forma automática esa discapacidad o incapacidad, ¿qué creéis? Que no iba a estar encantado de seguir trabajando. Es que a mí no me hubiese gustado seguir trabajando muchos años. Entonces, no entiendo ese problema, ¿no? Y eso se cambia. Lo pueden cambiar los políticos. Y yo siempre suelo decir, cuando hablo de los políticos, hablo en general, porque la salud, las enfermedades y la ELA no saben, vamos a decir, ni de ideologías, ni de colores, ni de procedencias. Entonces esto es algo que nos incumbe absolutamente a todos, ¿no? Y el segundo problema que tienen esta enfermedad, o quizá es el problema de base, que a nosotros en el momento del diagnóstico, como consecuencia de que pasamos nuestra enfermedad en nuestro domicilio, lo que nos derivan es a servicios sociales. Claro, entonces, sanidad, vamos a decir que a nosotros le salimos prácticamente gratis, exceptuando cuando te tienen que ingresar para hacerte una PEG, que es añadirte una sonda para poder deglutir y alimentarte, o cuando tienes problemas para respirar y te pueden hacer una traqueostomía que estabiliza la enfermedad en la mayoría de los casos. Es las únicas operaciones y es el único gasto que nosotros le hacemos a la seguridad social. El resto de ayudas son muy, muy, muy pequeñas y la mayoría de ellas llegan desde las asociaciones o fundaciones que hay prácticamente, ahora excepto en una comunidad, en toda España, ¿no? Entonces, ese trabajo que hacen esas asociaciones y fundaciones es fundamental para poder mantener, vamos a decir, una vida, bueno, mantenerte en vida, porque lo de vida digna, como os explicaré y ahora lo vais a entender mejor, es difícil, sobre todo si no tienes unos recursos económicos grandes. Y ya no hablamos de que hay un estudio que dice que el 94-95% de los pacientes de ELA en este país tiene problemas para mantener la enfermedad. ¿Por qué razón? Pues una y muy clara, y donde se va muchísimo dinero, es cuando tú necesitas cuidadores. Al final, yo aún, vamos a decir que me valgo para muchas cosas solo, pero hay otras muchas que ya necesito la ayuda de mi mujer, de mis hijos, los que están más cerca. Entonces, yo no tengo ningún problema para poder mantener esa enfermedad, gracias a Dios, pero el 94-95% de mis compañeros sí la tienen. ¿Y por qué? Pues, por ejemplo, os hablo de los cuidadores. En el momento que a ti te hacen una traqueostomía, tú eres dependiente 100%, 24 horas al día, 365 días al año. Entonces, claro, mínimo requiere de 3 cuidadores. Que si tú estás en un hospital, evidentemente, nadie nos ponemos a pensar qué coste tiene, ¿no? En un momento dado cualquier tratamiento, ¿no? De cualquier enfermedad. No nos ponemos a pensar.
es parte de la sanidad pública, esa sanidad pública que todos estamos encantados, o la mayoría de nosotros, y que se hace cargo de todo ese gasto, ¿no? Vamos a decir que esos cuidadores los tenemos que contratar nosotros y los tenemos que pagar y formar también casi nosotros, porque en la mayoría de los casos el que sabe respecto a la enfermedad o lo que tiene que hacer esos cuidadores son las personas más allegadas. Esa pareja, como en mi caso María, ¿no? O tu padre, o tu madre, o tu hermano, o tu hermana, ¿no? O tu mujer, o tu marido. Entonces resulta que muchas veces son esas personas las que tienen que formar, porque no hay una especialidad en este caso. Entonces, claro, si os ponéis a pensar un poco, 3 sueldos, vamos a ponerles 1.500 euros, una persona de sanidad debería de cobrar como mínimo ese dinero, 1.500 euros por 3, 4.500 al mes, por 12, 14 pagas, empezar a contar. Eso solamente en cuidadores. Entonces, ¿qué ocurre sobre todo en esa situación? Que hay muchos compañeros que cuando llega el momento de hacerse una traqueostomía, como ya vienen de un tiempo sintiendo que son una carga importante e inasumible en la mayoría de los casos, económica, se dejan ir. Y eso es a mí, cuando yo me enteré la primera vez, lo que me rompió un poco el corazón. O sea que solamente no podemos permitir que haya una sola persona que decida irse en este mundo. Hay 1000 razones para hacerlo y cada uno es muy libre. Y ahora tenemos la eutanasia de por medio y el que quiera la puede utilizar en unas circunstancias más o menos. Pero que se vaya una persona de este mundo porque siente que es una carga económica para su familia, yo creo que eso no lo deberíamos de permitir. Y eso es un poco lo que estamos reivindicando. Y eso es un poco lo que os quería contar relacionado con la ELA. Entonces no sé si os queda alguna duda, si queréis hacer alguna pregunta sobre este tema o pasamos a otros diferentes que queráis que charlemos. ¿Alguna duda? ¿Sí? Tiene una pregunta, un poco también. Bueno, es un poco mi opinión, al final tú tienes una vida laboral y sí. Una vida personal. Sí. Y un poco también entiendo que debes tener tres vidas. Un poco ¿cómo encaras cada aspecto? Cuando estabas a nivel profesional, ¿cómo encarabas a nivel personal y a nivel más de portavoz de la ELA? Uh-huh. A ver, yo lo que siento, bueno, como sabéis, yo soy diagnosticado hace 2 años y medio y como os he dicho antes, el doctor, por ejemplo, me decía que yo podía haber seguido trabajando. Y siendo entrenador, yo necesito darle a una pelota, las capacidades, perdonad, no os he comentado que las capacidades cognitivas normalmente no se ven afectadas. En la mayoría, por no decir casi el 100%, no se ven afectadas. Entonces, yo para ser entrenador no hubiese tenido problema. Hubiese tenido que moverme, hubiese sido más incómodo, tenía los estadios, pero hubiese podido seguir entrenando. Si algún equipo me hubiese querido, también hay que decirlo, ¿no? Que eso no está fácil tampoco. Entonces, yo lo que sí decidí es que en aquel momento, primero porque me sentía fuerte mentalmente, porque creía que el mensaje que podía mandar era un mensaje positivo, además estábamos en plena pandemia, lo que decidí es que no le ocurriese al resto de la gente, a todos vosotros, lo que a mí me había ocurrido el día del diagnóstico. Es que cuando dijo el doctor ELA, dijo, ¿ELA? ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Entonces, eso que me pasó a mí, no quiero que le pase a más gente. ¿Por qué? Pues porque creo que como mínimo tener un conocimiento de una enfermedad, como decíamos antes, lo que te da es la posibilidad de que la gente te pueda ayudar, de la gente se conciencie. Entonces, yo decido en ese momento, vamos a decir, darle un sentido diferente a mi vida. Dejo de ser entrenador y decido, porque siento que puedo tener un altavoz un poco mayor, contar cuál es la situación, cuál es la realidad. Y te puedo decir que yo he disfrutado mucho, también he vivido muchos momentos de frustración en mi época como jugador, pero lo que estoy sintiendo ahora os puedo decir que me da tanta o más satisfacción que la que he sentido en los 53 años anteriores. Os lo tengo que decir con toda tranquilidad. ¿Y por qué creo que me da esa satisfacción? Pues porque en el fondo estamos hablando de cosas que ya no son materiales. Ya es un tema muy profundo, es un tema muy personal, son emociones relacionadas pues eso, con sentimientos, con cosas que llenan mucho, ¿no? Y que muchas veces yo creo que cuando estamos bien nos olvidamos y creemos que esto
va de serie, ¿no? Pero no va de serie y obviamente cuando se siente eso, o yo por lo menos tengo una satisfacción enorme, ¿no? Entonces, no sé si he contestado muy bien a tu pregunta, pero al final yo hay una cosa que hace que me sienta cómodo. Y como podéis ver, aparte de que no me ha costado hablar nunca, me gusta transmitir, yo lo que siento es que sigo haciendo un trabajo en equipo. Porque sí, yo tendré ese altavoz mayor, pero yo necesito de toda la información de todos esos compañeros. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hice nada más decidirme por este objetivo es, claro, de entrada cuentas tu experiencia personal, cómo es tu ELA, cuál es tu situación exclusiva, ¿no? o individual. Pero yo enseguida me di cuenta que ya estaba cansado un poco de transmitir exclusivamente lo mío, y lo mío no era la realidad exacta de lo que es esta enfermedad. Entonces, lo que traté es de conocer los máximos posibles, a pesar de la pandemia, los máximos compañeros posibles, y escucharles, para tener un mensaje, el que yo podía mandar en un momento dado en cualquier entrevista, no personal, sino un mensaje colectivo. Y ya no solamente desde el mundo de los pacientes, sino incluso de escuchar a los médicos, de escuchar incluso a algún investigador, ¿no? Entonces yo lo que trato ahora en este mensaje que voy enviando es de que sea un mensaje lo más colectivo posible, que realmente todos los compañeros estén más o menos de acuerdo en lo que yo estoy reivindicando en nombre de todos, ¿no? Entonces ese trabajar en equipo yo creo que me hace pues también sentirme, vuelvo a repetir, muy satisfecho, porque es lo que he vivido durante toda mi vida, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más sobre la enfermedad? Supongo que aparte de la Sí. familia y el campo en equipo, ¿qué actitud piensas que has adquirido como deportista que te está ayudando más en esta etapa de la... A ver, yo sinceramente creo que el tipo de vida que yo he tenido me ayuda a llevar la enfermedad como la llevo, ¿no? A tener esta actitud, porque si al final algo que te obliga el deporte profesional, y yo he intentado aprovecharme, por ejemplo, es que te da la posibilidad de crecer siendo muy joven. Pues porque nosotros, y ahora sí caben los tiempos, y veníamos en el coche hablando, ¿no? de los deportistas, incluso se han adelantado, y cada vez son más jóvenes los profesionales, y cada vez tienen que tomar decisiones con una edad que la mayoría de las personas no estamos preparados. Entonces tienes que aprender muy rápido, porque si tomas malas decisiones hay otro al lado tuya que te va a limpiar el puesto rápidamente. Entonces o aprendes rápido o te caes. Entonces eso te da la posibilidad, y a mí me ha dado la posibilidad, y siento, de aprender rápido, de ser una persona muy resiliente desde muy joven, con carácter, porque un portero, imaginaros, ¿no? Teniendo siempre la sensación de que solo no vas a ningún sitio y que necesitas de un equipo. Entonces esos valores creo sinceramente que me ayudan a llevarlo con la actitud que lo llevo, porque en definitiva yo cuento que lo que transmito a día de hoy es lo mismo que transmitía antes del diagnóstico. Yo me sigo sintiendo Juan Carlos Unzué, de la misma manera que transmitía antes del diagnóstico, evidentemente hablando de otros temas, pero sigo transmitiendo lo que siento y lo que pienso. Pero también os diría que no es imprescindible haber sido deportista profesional para llevar bien una enfermedad o para llevar bien una situación de dificultad. ¿Y sabéis quién me lo demuestra? Mis compañeros de enfermedad. Algunos de ellos, sobre todo, que conozco personalmente, que están en una fase mucho más adelantada que la mía, que ya tienen hecho esa PEP, que ya tienen hecho esa traqueostomía, que se comunican a través de sus iris y una pantalla. Entonces, verles a ellos, a unos cuantos conozco, en esa situación, que aún son capaces de mantener la sonrisa, de seguir queriendo vivir a pesar de estas limitaciones. Yo lo que os decía, cuando les hago una visita, salgo de su casa y salgo totalmente reforzado, totalmente inspirado, porque ahí aparece en ese punto competitivo que uno sí que tiene, ¿no? Y decir, si Jordi, si Jorge, si
si otros compañeros con otros nombres han podido y lo llevan de esta manera, yo voy a poder. Entonces me acaban inspirando, ¿no? Entonces ellos no han sido futbolistas profesionales, ellos no han sido deportistas profesionales. Entonces ellos han sido capaces de, a pesar de todas las limitaciones, seguir enviando un mensaje de la vida merece la pena, a pesar de todas estas dificultades que os he dicho. Porque si lo ideal muchas veces, a mí me veis aquí, sí, me veis con una silla de ruedas y tal, y es jodido. Pero si vieseis a alguno de mis compañeros, solamente verlo en la silla de ruedas también, pero lo dices, pues con un comunicador, con esa traqueostomía hecha, ¿no? Y pendiente de un respirador, pues os impactaría más seguramente y tendríais una noción más clara de lo que es esta enfermedad, ¿eh? Pero vuelvo a repetiros, yo creo que... Sí, el 27 lo podréis ver a uno de los compañeros que está en esa situación, se llama Jorge Murillo, y él es uno de estas personas que me han inspirado, ¿no? Y fíjate, yo lo que pienso a veces es que en la situación que estamos, y antes hablábamos de dificultad, aún metidos en una plena pandemia global, yo lo que en el fondo me jode, hablando mal y pronto, es que no se aproveche este mensaje de estas personas para pues eso, para seguir adelante, para mostrar a la gente que está en dificultades y decir, oye, yo estoy en dificultades, voy a valorar en qué situación estoy yo comparado con ese chico. Ese tío en esa situación ha sido capaz, estoy seguro que inspiraría a muchísima gente. Entonces, ¿cómo no vamos a aprovechar eso? ¿Cómo no les vamos a dar bola? ¿Cómo vamos a seguir tomando decisiones que lo que te llevan es a que esos compañeros míos no lo lleven bien, que se dejen ir? Entonces digo, hostias, me parece que es muy triste y muy estúpido por parte de los políticos no aprovechar ese mensaje. Porque al final yo lo que voy sintiendo cuando hablo ya solamente de mi experiencia es que la gente os quedáis, o las personas os quedáis un poco impactadas, ¿no? Cuando escucháis la cruda realidad. Entonces, cuando veis a esos compañeros y cuando los veis actuar de esa manera, eso os va a inspirar a muchísima gente, creo yo. Entonces, me sabe muy mal que no se aproveche, vamos a decir, ese altavoz, ¿no? de esos compañeros. ¿Sí? ¿Más preguntas? Bueno, ¿Nada? Yo te quería preguntar, Sí. ¿cómo te sientes tú con este problema cuando escuchas a las quejas que, no sé, que puedo tener yo cada día? Hostia, no he podido aparcar, no sé qué, Sí. Veo que están a veces con esta queja permanente, no va al Netflix, ¿no? Es el gran drama, ¿no? Y poniéndome en tu intentando, ¿no? Esto, ¿cómo lo vives esto, no? Pues mira, me siento reflejado. Me siento reflejado en otro momento de mi vida. Y lo que me hace pensar es que no somos tan diferentes. O sea, yo también me he quejado. Yo también he tenido esta sensación a veces, ¿no? De tener un problema y pensar que se acababa el mundo, ¿no? Que no había mañana, ¿no? Y de pronto te das cuenta que sí, que hay mañana. Porque mira, si algo, y no es algo que haya o que piense desde el diagnóstico, sino es algo que ya venía o estaba en mi cabeza, yo lo que siempre he tenido la sensación es de que el ser humano tiene una capacidad de adaptación terrible. Entonces no hay más que ver un poco de historia, no hay más que echar la mirada. Por suerte vivimos en un país que estamos más o menos tranquilos, más o menos seguros, dentro de que hay problemas, pero mirar un poco más a un lado y a otro y percibir la gente cómo se comporta, ¿no? Y yo en este sentido lo que me ha hecho es refrendar eso, que el ser humano tenemos una capacidad de adaptación terrible. Pero yo creo que deberíamos lograr que no tenga que llegar un diagnóstico como el mío para darte cuenta de qué es lo esencial y qué es verdaderamente lo que nos hace pues disfrutar en el fondo, ¿no? Sí, hemos generado, yo creo, entre todos pues una sociedad que va a 1000 por hora y todo es vertiginoso y todo es impaciencia, y yo creo además que nuestra generación, los que tenemos hijos, les hemos a veces yo creo que sobreprotegido.
Yo creo que nosotros hemos sido una generación, aquí veo que hay unos cuantos más menos, ¿no? Que pueden, algunos más jóvenes, otros o algunos un poco mayor, pero yo siempre digo que nosotros hemos sido una generación que hemos podido percibir en nuestros padres lo que era la dificultad, de dónde venían, lo que les había costado, vamos a decir, ya no solamente traernos a este mundo, sino dentro de lo posible darnos todo lo mejor. Pero como veníamos de mucha miseria en cierta manera, pues nosotros no hemos tenido demasiadas cosas tampoco. Y sí las hemos ido logrando porque llevamos 40 o 50 años en este país, que más o menos en líneas generales, y hay mucha gente con problemas, pero se ha ido mejorando. Y la sensación, yo creo que a nuestros hijos en algún momento los hemos sobreprotegido. Y sobre todo yo creo que les hemos transmitido, no exactamente igual con palabras, pero sí con hechos y con actuaciones, que la vida es un camino de rosas y que todo está bien y que todo se puede conseguir de hoy para mañana, ¿me entiendes? Y no es esa la realidad. Es que no es la realidad. Yo lo doy cuenta a veces en el sentido de, y creo que los primeros responsables somos los propios deportistas o futbolistas en este caso, a nosotros la gente, yo siento que nos tenéis idealizados en muchos casos, en muchos momentos, y a muchos deportistas. Y yo os puedo decir que somos gente muchísimo más normal de lo que os creéis, en el sentido de que nosotros también tenemos la suerte y el privilegio, y así lo siento yo, de haber hecho de mi hobby mi profesión, pero también de pasar por momentos de muchísima frustración, de momentos de dificultad, ¿me entiendes? Y eso realmente es la realidad. No es todo es perfecto en estas personas, en este tipo de profesiones, ¿no? Yo lo que siento como consecuencia es esto, ¿no? Que nosotros hemos sido los primeros que nos tenemos que responsabilizar, porque muchas veces vivimos un poco, pues como ahora lo que son las redes sociales, ¿no? O sea, realmente no contamos lo complicado, o en muy pocas ocasiones, o las situaciones de dificultad que hemos tenido. Y entonces, pues, eso ha ocurrido, yo creo, con los futbolistas deportistas, pero también lo hemos hecho con muchos de nuestros hijos. Y entonces, bueno, tranquilo, venga, y quieren esto, y para que no nos enfaden, para no decir tal, mañana lo tienen. Y la sensación que tienes es que lo consigues todo sin demasiado esfuerzo, y que todo va a ser bonito en esta vida, y es bonito. Y la vida merece la pena, como digo yo, a pesar de estas dificultades. Pero hay que normalizar y que nuestros hijos, yo creo, que entiendan que pasar por dificultades, que vengan problemas de tener incertidumbre, todo eso es parte de la vida. Y en el fondo, yo también suelo comentar, otra de las cosas que digo es que creo que he aprendido mucho más de los momentos de dificultad y de las derrotas que de los éxitos. Porque normalmente cuando uno tiene éxito, parece que todo está bien. Y nadie se pone normalmente a analizar. A ver, dentro de tener el éxito, ¿cuántas cosas he hecho bien, cuántas he hecho mal? No, el éxito nos nubla y lo disfrutamos y ya está. Está muy bien por una parte, pero la parte complicada viene cuando perdemos. Resulta que perdemos o tenemos una dificultad y nos hundimos. Y no, muchas veces en la derrota hay muchísimas cosas que se han hecho bien. Y entonces tenemos que aprovechar también para analizarlo, para saber qué cosas hemos hecho bien, y a pesar de eso no ha salido. Pero nos hemos caído, hay que volverlo a intentar, hay que volver a levantarse. Entonces yo creo que a nuestros hijos, claro que uno quiere que todo vaya lo mejor posible y que sufran lo menos posible. Pero una cosa es sufrir y otra cosa, yo creo, es eso, ¿no? Tener esta sensación de que todo es bonito, de que todo se puede conseguir ya. Y aquí estamos unos cuantos que nos ha hecho mucha ilusión, seguro, de pronto recibir un regalo un día, el día que lo pudimos recibir, ¿no? Ostras, y nuevamente la sensación de que ha costado mucho tiempo, ¿no? O al haber hecho algo muy interesante para que tus padres te hayan podido dar ese regalo o ese premio, ¿no? Entonces yo creo que eso también es como que después lo disfrutas más. Porque yo lo que veo es que, y lo veo con mis hijos, es el primero que me pongo en primera persona como parte del problema, en que de pronto les compras, claro, de hoy para mañana, pero mañana ya se han aburrido de ese regalo, ya te piden otro nuevo.
Y digo, no, y entonces entras en una vorágine, en una dinámica que creo que no nos ayuda a nadie, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, y me he extendido mucho como siempre, yo... me olvidé hasta la pregunta. ¿Qué sientes cuando no ves estas frustraciones que yo le llamo vacías, ¿no? Sí. O sea, yo defino, como tú dices, Sí. Que me siento, como te he dicho, al final me siento reflejado porque yo he actuado muy parecido a vosotros. O sea, no es que yo estoy aquí, yo siempre toda mi vida he pensado de esta manera, no he tenido esa suerte, ¿no? Al final me ha tenido que llegar este diagnóstico para, en un momento dado, quizá valorar un poco más lo esencial y darte cuenta que también de otra manera se puede disfrutar de la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, una persona que decía, cuando estaba activo, cuando tenía salud, estaba 2 días sin hacer deporte y decía, me cambia hasta el carácter, el estar inactivo 2 días. Y me cambia a peor. Y ahora lo que he podido comprobar es que evidentemente ha cambiado mi carácter, la enfermedad. Y el no hacer 2 días de deporte, no, 2 meses tampoco, más de 2 años ya, sin moverte prácticamente, sin poder hacer deporte. Y mi carácter ha cambiado, pero mi carácter ha cambiado a mejor. Entonces esa es una lección que yo he tenido en estos últimos tiempos y que intento transmitir y disfrutar. Sí. Buena pregunta. Tú trabajas mucho, vamos a decir, motivando a los demás, pero el día que tú tienes un bajón, ¿cómo te automotivas? Porque supongo que para motivar a los demás tienes que estar muy motivado tú, si no, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y al final convencerte a uno mismo cuando tienes un problema muy gordo no es fácil. Entonces, ¿cómo? ¿Qué piensas tú? ¿Qué te dices a ti? Pues mira, yo cuento que una de las cosas que me hace sentirme más feliz es que el diagnóstico no ha cambiado mi forma de pensar, ni incluso mi forma de actuar y de transmitir. O sea, yo sigo sintiéndome más o menos la misma persona y actuando de la misma manera el día antes del diagnóstico que el día posterior y hasta el día de hoy. Entonces, me ha salido de forma natural. A día de hoy aún os puedo decir que yo no he tenido un día de bajón. Y posiblemente, ¿por qué esto ocurre? Pues porque acabas dándote cuenta que dando y ayudando, sobre todo cuando vamos cumpliendo años, yo creo que nos vamos dando cuenta todos, te llena de satisfacción, mucho más que recibir. Esa época, vamos a decir, que tenemos cuando somos más jóvenes, cuando creemos que la salud es eterna, que la energía no va a faltar nunca, ¿no? Y nos sentimos fuertes y poderosos en ese sentido, ¿no? Y entonces, yo estoy contento de ello. Pero ¿qué creo que me da la posibilidad de estar fuerte, más allá de mi carácter y de mi actitud? Yo creo que hay una palabra clave, que la he dicho en muchas entrevistas, y para mí es aceptar. Y cuidado, aceptar no es conformarse, ¿no? A veces mi madre me sube, como dices tú y tal, hay que conformarse. Le digo, mamá, no. Conformarse para mí no es lo mismo que aceptar, porque yo tengo la sensación de que si te conformas, hoy estás aquí, mañana estás aquí y pasado mañana estás aquí. Si tú aceptas, tú lo que estás preparado, y lo puedo decir por experiencia personal, es a jugar esas malas cartas que yo tengo, pero de la mejor manera posible. Y sobre todo lo que a mí me ha llevado es, y es cierto que no es algo nuevo, que ya tenía en mente anteriormente y que he tratado de llevar a cabo, en pensar en las cosas que puedo hacer. Y hay muchísimas que puedo hacer y que puedo disfrutar de una manera diferente, pero hay muchas cosas que podemos hacer. ¿Y a dónde nos lleva ese encontrar cosas que podemos hacer? Pues a una actitud positiva y sobre todo a darte la posibilidad de sentirnos útiles, de sentirme útil. Y yo creo que esto sí que va totalmente relacionado con el ser humano. Es verdad que hay personas que viven mucho tiempo, pero que tú les ves cómo actúan y tal, y dices, son muertos vivientes. Son muertos vivientes. Y los hay, y los conoceréis seguro, alguno de ellos. Entonces, yo creo que lo que necesita el ser humano es sentirse útil.
Entonces yo, durante una época de mi vida, la mayoría hasta los 53 años, me he sentido útil de una manera y ahora me sigo sintiendo útil de otra diferente, pero tanto más satisfactoria, ¿no? Entonces vamos a decir que no tengo que hacer nada especial en mi caso para transmitir lo que transmito, ¿no? Y eso es lo que intento, pues eso, de deciros, ¿no? Que a veces no hace falta hacer nada especial, es ser positivo, ¿no? Y me dicen, ¿eras positivo así? Bueno, en el libro, por ejemplo, que he escrito, hay algunos compañeros de infancia que vienen a decir un poco esto, ¿no? Que yo siempre he sido una persona muy positiva, que siempre he tenido esta sonrisa en la cara. Alguna vez también me ha creado algún problema, como igual os cuento luego, pero en general me ha ayudado mucho y lo he tenido, vamos a decir, entre comillas, de serie, como se suele decir, ¿no? La automoción más, ¿no? Entonces, yo creo que eso se puede conseguir, y se puede, porque al final yo lo que creo es que somos lo que pensamos. Entonces, si al final empezamos en nuestra cabeza a pensar, uy, qué mal estoy, uy, qué mal estoy, uy, qué problema veo allí, uy, qué problema veo allí, tienes el problema, aunque en el fondo no lo tengas, te lo acabas creando tú. Y de la misma forma, al revés. Si tú al final eres positivo y piensas en las cosas que puedas hacer y obviamente analizas y dices, ostras, esto me da satisfacción, esto no me da satisfacción, yo ya no voy a cambiar mi diagnóstico. Yo no puedo cambiarla de mi vida, pero sí puedo llevarla de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo te puedo contar. Al final, aceptar cosas que no podemos ni controlar ni cambiar como parte de nuestra vida y jugar esas cartas y pensar en qué puedo hacer yo en esta situación, ¿no? ¿Sí? Entonces, el castillo de la motivación, tenemos que venir No, mira, aquí es donde aparece el trabajo en equipo. Es así, porque yo, por ejemplo, yo me siento privilegiado de haber sido futbolista profesional, pero me siento sobre todo privilegiado de haber podido practicar un deporte colectivo, que de forma casi inconsciente lo que te hace es en ser empático, en trabajar en equipo, con todas las palabras, ¿no? Porque al final dices, y más como comprenderéis, siendo portero, ¿qué vas a pensar? ¿Que solo vas a algún sitio? Hostia, solo me van a acribillar, ¿no? Entonces, claro, si tú en un momento dado sientes que necesitas a los compañeros, tú hay algún momento que te vas a tener que ocupar y preocupar de ellos, y le vas a tener que animar, y de eso se trata. Al final, y esto ocurre no solamente en un equipo de fútbol, esto ocurre en una empresa, pero muchas veces nos cuesta, vamos a decir, y nos ha pasado en los vestuarios, mostrar nuestra debilidad cuando no estamos bien. Yo, por ejemplo, cuento, yo estoy encantado con la educación que hemos recibido en nuestra casa, orgulloso de la educación que nos han dado nuestros padres, pero sin palabras, con hechos, las sensaciones que nuestros padres, o mi padre, sobre todo mi padre, lo que nos ha transmitido, somos 6 hermanos, 5 de ellos chicos, es que los hombres de la casa no nos podíamos quejar, había que estar siempre fuerte. Y por una parte eso está muy bien, es muy positivo, porque, ostras, te ayuda pues eso, a ver la parte positiva, a ser ambicioso, a ser emprendedor, como era él, ¿entiendes? Pero, claro, hay momentos en la vida en que aparece un problema, y que ese problema no lo sabemos solucionar de forma individual. Entonces, claro, si no pides ayuda, si no te quejas, si no lo haces saber a alguien, y todos tenemos gente cercana que nos quiere ayudar, ¿cómo vas a salir de esa situación? ¿Cómo te van a ayudar? Es imposible. Entonces yo creo que hay un punto también incluso de humildad, ¿no? Hay un momento dado en que tú tienes que ser humilde y mostrar tu problema o tu debilidad. Y eso nos ha pasado, por ejemplo, en los vestuarios, que muchas veces entre compañeros no has querido hacerle ver o hacerle saber de tu debilidad al compañero, pensando decir, hostia, miedos, a ver si se va a aprovechar de mi debilidad, ¿entiendes? Entonces no digo nada, y entonces tú estás jodido y posiblemente él dentro de poco tiempo también, porque a ti te va a tener en una situación y en un nivel mucho más bajo del que a él le gustaría y le vendría bien. Entonces yo lo que sí os animo es eso, ¿no?
a todos a que cuando tenemos realmente un problema grave, algo que no sabemos solucionar de forma individual, que lo hagamos saber a alguien. Que lo hagamos saber a alguien, y todos tenemos, yo creo que muchas más personas alrededor de las que creemos, que están deseosos de en un momento dado podernos echar una mano. Eso es lo que siento también. ¿Más cosas? ¿Más preguntas? Yo tenía ¿Sí? una observación, porque has comentado que esta comparativa de diciendo, cuando ves a alguien que está más jodido y dices, si él puede, yo también puedo. Sí. Bueno, es un poco mi opinión sobre el país donde vivimos también. También has comentado esto de cuando fracasas aprendes más del error y creces Sí. más. No sé, yo creo que el país donde vivimos no se valora tanto este apartado, sino es más, se valora, vale, a mí me va mejor que a él, Sí. o yo tengo más éxito, por lo tanto no tengo ningún errores y él tiene muchos errores. Ujú. En cambio, en otros países, creo, y quería saber si estás de acuerdo conmigo, en otros países un poco también hay esta cultura de valorar los errores, los fracasos que hacen crecer a la persona. No sé si No sabría decirte si en otros países es diferente, porque me he movido mucho. Es verdad que he viajado mucho por todo el mundo, pero vamos a decir que no he estado el tiempo suficiente como para captar, vamos a decir, este tipo de comportamientos, ¿no? En nuestro país lo que sí tengo claro es que nos fijamos muy claramente, y sobre todo a veces lo decimos, y muchas veces no a la persona que tiene o que sentimos eso, lo que sí hacemos es enjuiciar muy rápidamente a las personas, y muchas veces sin conocerlos, y ya no te digo sin ponernos en su lugar. Entonces eso como que nos sale de forma natural. Y yo recuerdo una entrevista que leí en La Vanguardia, La Contra. ¿Conocéis algunos La Contra de La Vanguardia? Que hacen entrevistas para mí muy interesantes, y hubo unos años que seguía mucho las entrevistas de esos tres periodistas que hacían. Y me acuerdo que en un momento dado hubo una entrevista a una persona especialista en este tipo de cosas, en el ser humano, que explicaba, ¿no?, la forma de ser, y que me cuadró muchísimo. Y él venía a decir que tú, cuando conoces a una persona, normalmente tú te fijas en lo bueno y te fijas en lo malo, pero lo bueno que hace no lo haces saber normalmente, o no te marca tanto, porque sientes que eso es una obligación suya. El comportarse bien, el ser honesto, el ser, ¿entiendes?, el hablar bien, todo eso sientes que es como una obligación. Y sin embargo, lo que te llama la atención, y como decíamos, muchas veces exteriorizamos, y a una tercera persona, es pues eso, enjuiciar lo negativo. Entonces él le venía a explicar que había que prestarle atención a esa parte positiva, porque no nos sale de forma natural transmitirla, y verdaderamente decírselo. Y aquí lo enlazo con otra de las reflexiones que yo he tenido y que me animo a deciros, ¿no? Y es que cuando sintáis cariño por alguien, cuando queráis a alguien, cuando tenéis algo positivo que transmitir a alguna persona, más cercana o más alejada, que no dejéis para mañana el hacerlo, porque mañana igual es tarde, porque mañana igual ha recibido un diagnóstico como el que yo he recibido, y entonces está bien recibir todo ese cariño, todo ese respeto que yo estoy sintiendo a día de hoy, pero en muchas personas yo creo que ese cariño, ese respeto ya estaba, pero no me lo habían hecho saber, ¿me entiendes? Entonces ahora, en una situación jodida, está muy bien y ayuda muchísimo el hacerlo, pero que no esperemos a mañana, porque en vez de ELA te dicen que tienes un cáncer o tienes un accidente y no hay tiempo. Entonces digamos, sobre todo si es algo positivo, digámoslo a esas personas, porque estoy seguro que a todos os gusta que os digan cosas bonitas, ¿no? Y esta es una de las reflexiones, y aquí va a aparecer otra vez una experiencia de fútbol. Y es que, ¿conocéis a alguien, o vosotros mismos los primeros, que no le guste que le traten con cariño y con respeto? ¿Hay alguno aquí que no le guste eso? ¿Conocéis a alguien que no le guste eso? Nuestros antepasados, nuestros hijos, nuestros nietos,
le gusta a todo el mundo. Pero ojo también, yo suelo decir que eso no ha evolucionado, porque hay muchísimas cosas, y más aquí todo el tema tecnológico, que evidentemente vosotros sabéis muy bien que evoluciona todo meter, pero vamos a decir que esto no ha evolucionado por suerte, y seguimos sintiendo eso mismo que sentían nuestros abuelos y que van a sentir nuestros nietos y nuestros bisnietos y compañía. Entonces, eso está muy bien, pero también suelo decir que yo he tenido la experiencia, y ahora os cuento esa experiencia personal, que muchas veces sentimos que no nos dan cariño, o sobre todo que no nos tratan con respeto, cuando no nos dicen lo que queremos escuchar. Y aquí os lo explico yo, mi experiencia. Yo vengo en el 88, con 21 años, firmo por el Fútbol Club Barcelona. Muy jovencito, tengo además de compañero de equipo y de puesto a Andoni Zubizarreta, que era el portero de la selección, 6 años mayor que yo, portero totalmente más hecho, pero a mí me firma, en cierta manera, me firma Johan Cruyff. Es cuando él llega, llegamos 11 jugadores nuevos, y yo siento que soy un poco el portero de Johan Cruyff, de que él me va a dar vidilla, me va a poner, y es verdad que fue la persona que hizo posible que yo firmase seguramente por el Fútbol Club Barcelona, pero después vamos a decir que no tuve minutos, y jugó de titular los 2 años que yo estuve en el Fútbol Club Barcelona Andoni Zubizarreta. Entonces imaginaros yo en los entrenamientos, pues por una parte, antes os he dicho que esa sonrisa me ha jugado alguna mala pasada, y siento por ejemplo que esa sonrisa en ese momento o ese tiempo con Johan Cruyff me la jugó. ¿Por qué os digo esto? Pues porque yo creo que esa sonrisa que yo llevaba, y he llevado toda mi carrera deportiva, independientemente de cuál fuera mi rol, de si jugaba o no jugaba, en cada uno de los entrenamientos que yo he tenido con los equipos, esa sonrisa la llevaba porque yo disfrutaba de cada uno de esos entrenamientos, independientemente de mi situación. Entonces yo tengo la sensación, creo sinceramente, que Johan pensaba, joder, este tío está aquí con 21 años, está feliz del mundo, lo he traído yo, porque yo sé cómo era Johan, ¿entiendes? Y este tío se ha conformado. Y aquí sí aparece la palabra conformado de forma clara. Y él yo creo que pensaba eso, y entonces lo que hacía era apretarme cada entrenamiento, y exigiéndome, ¿me entiendes? Y a veces incluso yo sentía que por la forma en que él lo hacía, me estaba faltando al respeto. Qué estúpido era. Qué estúpido era, porque lo que yo rápidamente me di cuenta, evidentemente después de salir y estar en otro equipo, y después de incluso de ver la relación que tuvimos posterior, de que lo único que estaba buscando es que yo diese mi mejor versión. Entonces yo jugué o me di enseguida por aludido y me puse a la defensiva. Me está faltando el respeto. Y eso estoy seguro que no me ayudaba a dar mi mejor nivel. Entonces esa es la experiencia, y sobre todo es eso, ¿no? Que la reflexión sería que no nos preocupemos cuando nos exigen, cuando se preocupan de nosotros, cuando están encima, y hablo de un jefe, hablo de un compañero, ¿me entiendes? Cuando te están intentando sacar tu mejor versión, por en el fondo es eso, se están preocupando de ti. Puede ser que en algún momento dado las formas no sean las adecuadas, pero no nos preocupemos en ese tipo de situaciones. Y sí nos preocupemos cuando los jefes, cuando los entrenadores, cuando nuestros padres no nos dan ni bola. Entonces sí tenemos un problema, bajo mi punto de vista y por experiencia personal. Cuando no te dicen nada, empieza a pensar que igual hay que cambiar algo. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Nos has dejado? No me sorprende, la verdad que la gente se queda como hipnótica casi, pero al final lo que os estoy contando y lo que os estoy explicando y transmitiendo es realmente lo que siento. No me conocéis más que de esta charla, pero esta ha sido mi forma de ser, y lo que trato con esto, o me gustaría por lo menos, es bueno, que si os lleva a alguno de vosotros a hacer una pequeña reflexión y tomar vuestra propia decisión, ya habría merecido la pena el haber hecho esta charla, ¿no?
Y no sé si me quedan muchas más cosas, porque en este caso no lo he hecho de forma estructurada, lo hemos hecho un poco conforme ha ido viniendo, pero creo que no me quedan cosas por decir. Mira, quizá como parte final podría transmitiros que os animo a ser valientes y atrevidos, porque es algo que a mí por lo menos esto sí que me ha ayudado y me ha dado mucha tranquilidad en estos momentos. O sea, cuando yo echo la vista atrás y empiezo un poco a recordar pues, todos esos proyectos, todos esos momentos donde he tenido algo en la cabeza y si lo he tirado adelante o no lo he tirado, el poder comprobar que he sido un atrevido, un tío valiente, porque independientemente unos han salido con más éxito, otros con menos éxito, pero tengo la sensación de que lo intenté. Y ese lo intenté me da esa tranquilidad, porque estaréis seguramente de acuerdo todos conmigo en que es mucho más frustrante cuando echas la vista atrás y dices, hostia, si hubiese hecho esto, si hubiese hecho aquello, ¿no? Nos genera una sensación mucho más negativa, ¿no? Entonces, mirar atrás y no ver o no tener que hacerme esa pregunta, a mí me da mucha tranquilidad y me ayuda, ¿no? Y eso va relacionado con el atrevimiento y con la valentía. Entonces, más jóvenes, menos jóvenes, al final yo creo que no se deja de ser joven, a pesar de cumplir años, porque la edad está en la mente. Os animo a que seáis valientes y atrevidos, y a que no tengáis ningún miedo a la incertidumbre, porque también es parte de, y genera, ¿no?, los cambios, las incertidumbres, situaciones, como hemos dicho, de dificultad, como la que estáis viviendo también en el sector, claro que genera una sensación de inseguridad, a veces de falta de confianza, pero creer en vosotros mismos. Al final son situaciones que el poder centrar la atención, el poder hacer todo lo posible dentro de que la situación es complicada, os va a dar mucha satisfacción y hay muchas cosas que vais a poder conseguirlas. Vais a poder conseguirlas y darles la vuelta. Y ese es el momento que os vais a sentir más capaces. Y habrá otras posiblemente, en cualquiera de vuestras vidas, hay decisiones que no van a depender de vosotros, que vosotros no vais a poder controlar. Y esto nos pasa a todos. A unos en su trabajo, a otros en la familia, a otros en mil momentos de la vida, ¿no? Entonces, eso, cuando llegues, si llegan a un momento dado, pues eso, aceptarlo y ver que en esa nueva situación se puede hacer, ¿no? Pero espero que evidentemente esta situación de la automoción cambie, por el bien de todos vosotros, que obviamente la empresa pues pueda volver otra vez arriba, el sector se venga arriba. Eso será buena señal para vosotros, pero en el fondo será muy buena señal para todos, porque yo me acuerdo, y con esto termino, si no tenéis ninguna pregunta más, que mi padre, que también fue empresario y fue muy emprendedor, él inició una empresa que hemos vendido hace 2 años porque no había nueva generación en nuestros hijos que quisiera seguir adelante. Él creó una empresa de piensos para animales. En aquel momento creó un pequeño molino hace más de 60 años más o menos, siendo muy joven. Y él, me acuerdo que decía, ¿no?, cuando había un problema, cuando había una crisis, él decía, esto de la vida es como una cadena, y cuando se rompe un eslabón de la cadena, aunque parece que se rompa en aquella otra esquina, y nosotros estamos aquí cómodos, y parece que no nos va a involucrar, la cadena sigue dando la vuelta, y en un momento dado te llega a ti también. Entonces él decía siempre, lo que tenemos que intentar entre todos es que esa cadena no se rompa, y si se rompe en un momento dado, aunque no estemos involucrados directamente, intentar encontrar la solución, ¿no?, para que no nos acabe involucrando a todos nosotros, ¿no? Y eso es lo que espero, que consigáis cerrar ese eslabón con todo vuestro trabajo y vuestro conocimiento, y que eso sea una suma para que el sector vaya mejor. Y todo suma, es así. Sois una empresa pequeña, como me decíais, pero muchos poquitos
hacen o dan la posibilidad de hacer algo grande, ¿no? Entonces, siempre sí, confianza en vosotros mismos, en vuestras capacidades. Si lleva un histórico la empresa que lleva, como me habéis enseñado, eso seguro, primero, que ya no solamente hay conocimiento, sino hay pasión, y cuando uno tiene pasión por algo, en lo cual está y equipo metido, sin duda, sí, sin duda, lo he hablado. Yo solo aquí, yo no podría... No, así es. No, esto no... Se trata de estar todos juntos, de ocuparnos y preocuparnos todos de todos, ¿no? Sin importar, en cierta manera, incluso el rol que tenemos, ¿no? Pues nada, un placer, muchísimas gracias. ¡Hala! Un pequeño obsequio. ¡Anda! Lo que Bueno. compartir con María, Hombre, claro, solo faltaría. Como los Sí. profesores muy aburridos, no tenemos a dar hierro. Muy bien, sí. Un par de libros. Prefiero esto. Tú con Bárbara, tú con Bárbara. Eso es, y con Nico. Quería comentar yo antes de terminar que, como acto simbólico, en Technomatrix tú lo conocerás porque coincidiste con Rijkaard, y Rijkaard en su momento tuvo la iniciativa del teaming. Y en Technomatrix lo adquirimos desde el principio. El teaming, por si alguna gente no lo sabe, es una manera de colaborar con asociaciones, o depende, se decide entre todos un poco, en la cual cada trabajador destina 1 euro de su nómina, y por cada euro que pongan los trabajadores la empresa pondrá 2. Esto llevamos muchos años haciéndolo y hemos colaborado con diferentes asociaciones, pero habíamos pensado, en este caso, que os daríamos lo poco que tenemos, pero lo que gente estando de ERTE y le ha costado pues poder apartar, pues pensábamos que os lo donaríamos a vosotros, ya nos diréis. Sí, yo evidentemente... Eso es, sí. Ajá. Año y medio, Muy bien, pues ya sabéis el camino. Yo encantado y luego de comentar lo que has dicho antes, de que es cierto, muchas veces en la sociedad hoy en día tenemos muy idealizados a los futbolistas. Es mi punto de vista, y yo no tengo idealizado a ningún futbolista como a ti. Y no por lo que hayas hecho dentro del terreno de campo, en el terreno de juego y en los partidos, ¿vale? Porque al final ahí me están entreteniendo esta gente, no es... Pero lo que estás haciendo tú desde hace unos años, yo creo que es merecedor. A mí personalmente, como persona, creo, y eso debería hacerte orgulloso, creo que me has hecho algo mejor, siguiéndote, escuchándote y viendo lo que dices. Nos encantaba la idea de compartir esto con nuestros compañeros de trabajo, y que todos ellos, si es así, puedan decir lo mismo. Hostia, he escuchado a Juan Carlos y eso me ha hecho un poco mejor. Ni que sea durante un rato, joder, ya cuesta hoy en día de encontrar estas... Y que sepas que el trabajo que haces está muy agradecido por muchas personas. Muchísimas gracias, es un placer. Y otra cosa que agradezco es que a veces alguien como tú, muy mediático, que puede estar, lo ha dicho antes Jordi, oye, que estrena un documental, que no sé qué. El otro día salías antes del Barça Madrid. Estamos hablando de minutos de oro en televisión. Que tengas el detalle de poder venir y hablar para un grupo pequeño de gente como nosotros, de verdad que para mí no tiene precio. En el fondo, sentir que lo que estoy haciendo es seguir con el objetivo que me puse el día de la rueda de prensa, que es visibilizar, ¿vale? Aquí estamos 30, pues 30 más que ahora ya conocéis, 40 más que conocéis un poco más lo que es esta enfermedad. Ya solamente por eso, vuelvo a repetir, merece la pena. Si además la charla, como he dicho, os hace reflexionar y en un momento tomar vuestra propia decisión diferente a la que yo he tomado o parecida, encantado de la vida, ¿no? Pero se trata de esto y yo, la verdad es que por suerte sí estoy teniendo, bueno, pues muchos eventos, muchos momentos, muchas situaciones como esta que me dan la posibilidad de poder explicar
ya no solamente las entrevistas que hagas a nivel de medios de comunicación, sino en espacios más cercanos. Evidentemente no puedo ir a todas las empresas, no me da para con esta limitación física también ir a todos los sitios que me piden, pero en este caso, bueno, sabéis que vuestra amistad con Dani es la que ha propiciado que hoy haya estado aquí y que os haya podido contar parte de mi... Y luego también quería agradecer, y aquí ya no eres tú, pero quiero agradecer a Dani y a tu mujer porque sé que están ahí siempre de una manera espectacular. ¿No es humano este hombre? No. Es biónico, ¿no? Os invito a que sigáis a Dani y que veáis lo que está haciendo. Tiene un documental también, Brazadas. Os recomiendo que lo veáis y que veáis de lo que es capaz alguna gente y de que realmente lo que ha dicho Juan Carlos es verdad, que hay gente muy buena por la cual merece la pena vivir y quedarnos con el lado positivo. Y no es humano. No, eso... Sí, es humano. Ahora os voy a contar la última, ya no me puedo callar esto. Ya que ha salido el nombre de Dani, no me puedo callar. Mirad, yo con Dani lo conocí, él se puso en contacto conmigo después de la rueda de prensa y me vino a explicar un poco su historia, el por qué hacía lo que hacía, ¿no? Y os cuento, él tenía un íntimo amigo de pádel, de deporte, íntimo amigo que murió de él hace ya 5 años ya. Entonces, él, vamos a decir que pasó su tiempo de duelo, ¿no, Dani? Es así, ¿no? Pues de la pérdida de un íntimo amigo, pero hubo un momento en que cambió el chip y lo que está haciendo no es ni nada más ni nada menos que seguir el legado de su amigo. Entonces, yo se lo he dicho a él también, a mí esto me demuestra que nosotros, evidentemente todos, unos antes, otros después, unos de una manera, otros de otra, un día nacemos, otro día nos vamos. Pero yo estoy seguro que Jano Galán, que era su íntimo amigo, se siente muy orgulloso de lo que él está haciendo. Y estoy seguro que ese legado, eso que Jano Galán había sembrado, y que en un momento dado él se ha marchado y nos ha dejado, sigue aquí, una parte. Y sigue aquí porque él ha decidido seguir con ese legado. Entonces, eso al final se llama, para mí, amistad. Algo tan simple, pero tan importante, ¿no? Entonces, que él había sido capaz en un momento de decir, antepongo, incluso involucrando a toda la familia, a su hijo, a su mujer, antepongo absolutamente todo porque yo quiero seguir el legado de mi amigo, lo que él en un momento dado transmitió y lo que él en un momento dado me pidió casi, ¿no? Entonces estoy seguro que allá donde esté, no tengo ninguna duda que estará muy orgulloso de él. Y os pido un aplauso también para él. Eso es. Nada, hombre, un placer. Que vaya todo bien, lo mejor posible. Venga.